Vamos a hablar en esta noche sobre los posibles factores que llevan a un cristiano o el cristianismo carnal. La noche número 14 y queremos entonces avanzar en este estudio sobre lo que significa el verdadero cristianismo y de qué manera nosotros podríamos dejar de ser cristianos carnales. Aquí tenemos el primer factor posible, sería la ignorancia. Es posible que nosotros seamos cristianos carnales por ignorancia. Esa ignorancia podría ser involuntaria. Como dice Hechos capítulo 19, cuando Pablo habló con este grupo de creyentes, ellos le dijeron a Pablo, ni siquiera sabíamos que existe Espíritu Santo. Ellos ni siquiera sabían que existía Espíritu Santo. Era una ignorancia en cierta medida involuntaria. No habían llegado a ese pleno conocimiento. Y podríamos decir que eran cristianos carnales de manera involuntaria. Pero es posible que nosotros seamos ignorantes de manera voluntaria porque teniendo la oportunidad, teniendo, digamos así, todo el privilegio, los recursos, las maneras para actuar, nosotros podamos no sacar el tiempo, porque tiempo tenemos y decimos que no hay tiempo, para buscar la presencia del Señor, para encontrarnos con Él y para tener y solicitar y estar en constante comunión con el Espíritu. Y entonces por eso llegamos a ser cristianos carnales. Este podría ser un factor, la ignorancia. Pero aquí tenemos otro segundo factor, que es la poca fe. Hoy en día hay un grupo de personas que no saben qué es fe. Algunos creen que fe es una emoción que sienten por allá adentro cuando les toca frente a un milagro, frente a un pedido que están haciendo del Señor, y eso no es fe. La fe se desarrolla por una entrega total y plena a Jesucristo. Y esa entrega no es solo la primera vez cuando yo me encontré con Él o me bauticé, es una entrega diaria, constante, permanente, en la que Jesús y yo llegamos a tener una relación, una confianza. Y esa confianza se va agudizando en la medida que yo cada día a través de la palabra, a través de la oración, a través de la testificación a otros, yo voy entrando en esa comunión íntima con Dios y mi fe o mi confianza en Él va aumentando. Entonces, a causa de no entregar todo al Señor, sino entregarle a media y no tener una relación con Él, nosotros tenemos poca fe. Al tener poca fe, nuestra vida espiritual es una vida carnal. Somos espirituales, pero muy poca espiritualidad. Y poca espiritualidad significa carnalidad. A veces esa poca fe también se debe a un miedo, a un temor. Nosotros no queremos que Dios se meta mucho en nuestra vida. Queremos hacer nosotros nuestros propios planes. Y nos da miedo dejarle todo a Dios porque es que yo quiero hacer lo que a mí me gusta. Me gusta esa muchacha, entonces yo le pido a Dios que sea ella y me da miedo que Dios se meta en mis planes para que de esa manera no se interrumpan mis planes. Me gusta este negocio, me gusta esta carrera y yo no quiero que Dios se me meta en mis planes y siempre le estoy diciendo, Señor, que se haga tu voluntad, pero que sea así como yo estoy pensando. Esa es la manera, eso es poca fe. Nosotros tenemos que
soltarnos en las manos de Dios, dejar que los planes de Dios se cumplan para nuestra vida y no estar tratando de imponerle a Dios nuestros propios planes. A veces también somos carnales porque hay un factor que son las ideas incorrectas que tenemos. Tenemos a veces muchas ideas incorrectas, fruto de la ignorancia, fruto de la cultura, fruto de la religión, una cantidad de los amigos, una cantidad de ideas correctas que nos han metido. Puede ser una universidad no cristiana que nos ha metido una cantidad de ideas incorrectas. Y entonces a veces pensamos que estamos llenos del Espíritu Santo. Tengo la idea de que yo sí estoy lleno del Espíritu Santo. Y la razón por la que creo que estoy lleno por el Espíritu Santo es porque yo siento alegría, siento gozo, siento emoción, y eso creo que es la presencia del Espíritu. Así que yo me confío porque yo estoy lleno del Espíritu Santo. Yo siento gozo, emoción, yo estoy feliz, yo estoy contento con el Señor. La otra idea que tenemos es que yo puedo sustituir la presencia del Espíritu por medio de cosas, de trabajos, de actividades, de muchas cosas. Y entonces me lleno de programas, me lleno de actividades, me lleno de títulos, me lleno de una cantidad de cosas que hago para poder pensar que eso es estar lleno del Espíritu Santo, porque yo estoy trabajando para la obra de Dios. Tenemos también otro factor que puede llevarnos a la carnalidad y es el factor de la ocupación. Estoy muy ocupado, estoy relacionando esto con lo anterior. Estoy muy ocupado. Entonces, a veces esas ocupaciones pueden ser en la obra de Dios, a veces es en nuestro trabajo cotidiano. No tengo tiempo para el Señor, no tengo tiempo. Me levanto, no me alcanza el tiempo, no puedo relacionarme con Él, no tengo tiempo para estudiar la Biblia, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para testificar, no hay tiempo. Vivimos en una zozobra, en una angustia, somos trabajólicos, estamos siempre en angustia y desesperación con el tiempo. No tengo tiempo. Así que, o puede ser que sí tenga tiempo, pero yo no sé cómo relacionarme con el Señor, no sé cómo entablar con Dios una relación efectiva que me ayude al desarrollo de mi vida espiritual. Es posible eso, y entonces eso me hace un cristiano carnal. Otro factor podría ser de la carnalidad son nuestros secretos pecados. Los pecados secretos se podrían colocar dentro de esta lista. Uno de ellos podría ser la porneía, que son toda desviación sexual, toda cosa contraria a la voluntad de Dios en el tema de la sexualidad. Podría ser el robo, podría ser una deuda que no he querido pagar. Podría ser el orgullo que tengo ahí adentro y que nadie sabe, sino solo Dios. Puede ser una envidia que tengo y siento hacia alguien que de pronto me está haciendo el contrapeso. También puede ser una actitud de crítica hacia los líderes, hacia la gente que me rodea, hacia el amigo, el vecino. Nos gusta criticar. Y estos pecados secretos que tenemos nos puede llevar a una vida cristiana carnal. Y no sabemos cómo vencer. Una de las cosas que tenemos es, yo no sé cómo vencer toda esta cantidad de problemas porque yo caigo y vuelvo otra vez a caer, pido perdón y vuelvo a caer y vuelvo a caer y pido perdón. Y entonces estoy siempre con esa idea de que el que peca y reza empata. Entonces finalmente cuando me doy cuenta que yo no puedo vencer, me doy por vencido y entonces caigo en el desaliento y llego a abandonar el cristianismo porque digo, eso es imposible, yo luché, yo traté, yo quise vivir una vida cristiana y no pude porque siempre me llevaba la carne, la carnalidad, el pecado me arrastraba y eso es imposible. Y entonces llegamos al desaliento y a una terrible conclusión que no es verdad.
Nosotros podemos alcanzar la victoria solo en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otro factor que podría ser que nos lleve a una vida cristiana carnal tiene que ver con elevar los sentimientos. Nosotros tenemos sentimientos y son importantes, pero nuestros sentimientos no deben ser la base para mi vida espiritual. La base para mi vida espiritual es la fe o la confianza en Dios a través de la palabra, basada en la palabra, en las promesas de Dios. El Espíritu, dice la Biblia, es el que da vida. Él es el que da vida espiritual, no mis sentimientos. Satanás está trabajando constantemente con los sentimientos. Los sentimientos son usados por los ángeles malos para hacernos sentir, para controlarnos, para hacernos pensar, ya sea que estemos bien o que estamos mal. Y entonces nos guiamos por estos sentimientos. Los sentimientos no son guía segura. Aunque yo me sienta bien, puedo estar mal, y si me siento mal, puedo estar bien. Solo lo que la Biblia me dice es la base para yo guiarme, no mis sentimientos. ¿Que se necesitan en algunos momentos de la vida? Sí, se necesitan los sentimientos. Son buenos, se usan. El Señor también los puede usar. Pero generalmente Satanás es quien usa los sentimientos para desviarnos. Así que nosotros tenemos una vida carnal que nos puede estar llevando a la ruina espiritual. ¿Cómo sé yo si estoy lleno del Espíritu Santo? Es una pregunta que nosotros deberíamos plantearnos. La Biblia dice que cuando venga el Espíritu Santo hacia nosotros, en nosotros, nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Lo que quiere decir que cuando una persona está llena del Espíritu Santo, la persona reconoce su pecado, está convencido de que es un pecador. No se cree santo por allá que sí, es verdad que cuando Cristo nos viste con su justicia, nuestros pecados son borrados, nuestros pecados son perdonados. El Señor me viste con su justicia. Esa es otra evidencia que yo estoy lleno del Espíritu Santo. Ya no tengo nada que temer de mis pecados pasados. Vivo ya una vida en Cristo nueva. Tampoco temo el juicio, porque el Espíritu Santo me ha convencido de pecado, de justicia y de juicio. El juicio es un tema que a la gente le preocupa. Claro, es de preocuparnos porque nosotros no somos dueños de nosotros mismos ni de nadie. Un día tenemos que dar cuenta a Dios de lo que hicimos con nuestro cuerpo y lo que le hicimos a los demás. Entonces, por eso nosotros no debemos tener temor al juicio, porque si el Espíritu Santo llena mi vida y yo estoy lleno del Espíritu, pues la Biblia lo llama a él el abogado, el consolador. Esa palabra consolador quiere decir abogado. Sí, alguien que está pendiente, ayudándonos. Nosotros tenemos dos abogados, podríamos decir así. ¿Sí? El otro abogado es Jesús. Bueno, el otro abogado es el Espíritu Santo, pero el abogado que estaba con nosotros cuando estuvo aquí Jesús en la tierra dice, yo me voy, les voy a enviar el otro abogado. Sí, esa palabra consolador significa abogado. Así que no debemos tener al juicio que nos van a llamar a cuenta. Sí, nos van a llamar a cuenta, pero yo tengo mi abogado y él está conmigo cada día. Si estoy lleno del Espíritu Santo, es una pregunta, ¿por qué debo seguir pidiéndolo? Si ya lo pedí, ya Él me llenó, hoy me llenó el Espíritu Santo, ¿para qué lo tengo que pedir mañana? Lo que pasa es que los seres humanos y en la vida espiritual, como en la vida natural ocurre, nadie vive para sí o nadie vive por sí. Sí. O sea, ¿qué quiere decir? Que nadie vive por sí. O sea, yo no tengo vida en mí mismo. Nadie tiene vida en sí mismo, solo Dios. Los seres humanos dependemos de Dios. Nosotros tenemos lo que llamaríamos una vida vertical, la que el Señor me concede. O sea, viene de arriba mi vida, el Señor me la dio.
Pero yo vivo, además de la vida que el Señor me da, yo tengo unos recursos que Dios me ha dado, digamos, en el plano horizontal. Entonces yo tengo que recurrir a esos recursos para poder que mi vida siga sosteniéndose. Yo no dependa, mi vida depende de esos dos elementos, de Dios que viene en mi vida y de los recursos que el Señor ha colocado. Lo mismo pasa con los árboles. Sí, el ejemplo de los árboles. Un árbol nació no porque hay un poder en la semilla, sino porque Dios hizo que ese árbol naciera, le dio la vida. Pero luego de ese árbol tiene que estar en un ambiente donde comience a tener más, digamos, a desarrollarse como tal. Y esos recursos son propiamente también dados por Dios, que el oxígeno, que el nitrógeno, que el agua, que el aire, que el sol, todos esos son elementos horizontales que le van a dar vida al árbol. Lo mismo ocurre con un niño y lo mismo ocurre con nuestra vida espiritual. Cuando yo me bauticé, nací de nuevo, mi vida espiritual, el Espíritu Santo me dio la vida. Fui lleno del Espíritu Santo en ese momento. Pero diariamente yo necesito que los recursos que el cielo ha provisto para que mi vida espiritual crezca, yo tengo que estarlo recibiendo, y es por el Espíritu Santo que yo recibo esos recursos. Llámese palabra de Dios, llámese oración, llámese testificación, esos elementos que me ayudarán a mi vida espiritual, yo no los necesito cada día, por lo tanto yo tengo que estar pidiéndolos. No basta ayer, el maná de ayer no me sirve para hoy. Por eso es que el Señor nos dice en el libro Camino a Cristo: conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. La vida vertical la recibimos cuando nos bautizamos, pero el crecimiento y ser lleno del Espíritu necesitamos pedirlo cada día. En griego dice ser lleno del Espíritu Santo, y eso quiere decir estar siendo llenado del Espíritu Santo. Es una acción continua. El presente en el griego es así. Entonces yo no puedo hoy decir, bueno, ya recibí el Espíritu Santo hoy, ya lo tengo, ya lo recibí, ya fui bautizado por el Espíritu Santo, como algunos piensan. No, es una experiencia diaria. La pregunta que nosotros, para saber en dónde estamos, deberíamos hacernos es: si muriera esta noche por un paro, por un accidente, ¿cómo estaría mi vida? ¿Tengo vigente hoy mi compromiso con Jesús? ¿No le temeré al juicio porque el Espíritu Santo y Jesús son mis abogados? No tenemos miedo de rendirle cuenta a Dios cuando despertemos, si nos morimos esta noche. Esa debería ser siempre nuestra pregunta, ¿no? ¿Cómo estoy yo delante de Dios? ¿Estoy comprometido con Él? ¿Le he entregado todo? ¿Estoy en comunión con Él? ¿Estoy en paz con Él? Una vez el Señor le dijo a un hombre: arregla tu casa que te vas a morir. Por lo menos le avisó. Pero nosotros, el Señor quiere que nosotros cada día vivamos avisados, ¿sí? Y vivamos siempre en paz con Él, comprometidos con Él. Y el Señor de esta manera nos dará su Santo Espíritu cada día si lo pedimos, y ese pedido tiene que ser constante. Dios nos ayude, Dios nos bendiga para que podamos de esta manera confiar en los méritos de Cristo Jesús. Es mi deseo. El Señor nos bendiga.